y por consecuencia no caminamos en la vida sobrenatural. En la vida, cuando opera el poder de la resurrección, no es que tú nades en dinero, pero lo que menos te preocupa es el dinero, porque sabes que si Dios te pone una visión, Él te va a dar la provisión. Lo que menos te preocupa es saber cuánto tienes en el banco, porque sabes que si Dios te dijo que Él va a hacer algo, si Dios te dijo que vas a hacer algo nuevo, si Dios te dijo que vas a montar una empresa, si Dios te dijo que ya tienes que casarte y tú no tienes ni una casa, no tienes ni siquiera un mueble ni un catre, pero Dios te dijo que te va a suplir, entonces lo que menos te preocupa es el dinero, porque sabes que tu Padre, cuando tú caminas en tu perfecta voluntad, Él va a mover lo que tenga que mover, va a mover del norte, del sur, del este y del oeste, así como movió a los sabios del oriente y trajeron oro, incienso y mirra cuando nació Jesús. De igual forma, cuando das a luz un proyecto del cielo, cuando das a luz el propósito de Dios para tu vida, los recursos llegan, los recursos vienen. Dios multiplica los que ponen lo que está en tus manos. Esos 5 panes y esos 2 peces de pronto te alcanzan para más, y metes la mano al bolsillo y sigue saliendo, y metes la mano al bolsillo y sigue saliendo, y metes al bolsillo y sigue saliendo. Es como la harina que tenía la mujer viuda. Ella tenía solamente un puñado, pero ella metía la mano porque creyó en la palabra y salía más harina, y metía la mano y salía más harina, y metía la mano y salía más harina, y el aceite tampoco se acababa. Y eso es lo que viene sobre ti. Lo tienes que creer. Lo que nos impide desarrollar esa vida de fe son los argumentos. Pero pastor, yo gano 500 pesos a la semana. Es que no has entendido el poder de la resurrección. Es que pastor, mira, si apenas me alcanza. Mi esposa come bastantísimo y mis hijos comen como si me odiaran. Y tú me estás diciendo que me va a alcanzar si apenas vivo. Estos son los argumentos. ¿Qué acaso no creemos en un Dios todopoderoso? ¿Qué acaso no creemos en un Dios que creó todo el universo de donde no había nada? Que con solo la palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo, haya expansión en los cielos y sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, las aguas tuvieron que moverse. Yo no sé cómo se movieron, y es lo que menos me importa. Lo que a mí me importa es que Dios habló y las cosas ocurrieron. Dios habló y todo se movió. Cuando Dios te habla, el enemigo tiembla, y cuando Dios te habla, se fortalece tu fe. Y lo que menos te preocupa son los recursos. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo van a cambiar las cosas? Deja de preocuparte. Derriba esos argumentos. No estás peleando en tus propias fuerzas. No estás usando armas carnales. Estás usando armas espirituales. Armas que derriban argumentos. Armas que derriban fortalezas. Armas que provocan que caiga pan del cielo. Que salga agua de la roca. Que se multiplique todo. Porque Dios con su palabra produce todo. ¿Alguien lo cree? Por eso Jesús le dijo al diablo, mira, yo voy a vivir de lo que mi Padre me diga. Lo que menos me preocupa es la tripa que me está rugiendo. Lo que menos me preocupa es que me estoy poniendo flaquito. Lo que a mí me ocupa es estar atento a lo que mi Padre me diga. Porque cuando mi Padre me diga es tiempo de avanzar, yo voy a avanzar. Cuando mi Padre me diga es tiempo de hacer algo, yo tengo que estar listo para entrar a mi propósito. ¿Qué argumentos te han estado deteniendo? Si detectas argumentos, esas justificaciones por las que no le has creído a Dios, es tiempo de derribarlas. Es tiempo de comprender lo que significa el poder de la resurrección. También la palabra habla de la altivez. Las armas espirituales derriban fortalezas, argumentos y altivez. ¿Qué es la altivez? Es una actitud de prepotencia y arrogancia que conduce al envanecimiento de la persona
La altivez. ¿Puede un cristiano tener problemas de altivez? Aquí en Tampico no creo. ¿Puede un cristiano tener problemas de soberbia? Oye, pero ya recibió a Cristo. Sí, pero no ha sido transformado. Ya conoció el poder de la salvación, pero no ha conocido el poder de la transformación. Job dice que el Leviatán reina sobre todos los soberbios. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, creo, ¿no? Así dice la palabra, Leviatán reina sobre todos los soberbios. La altivez es una actitud de prepotencia. Puede ser interna. Usted puede estar sentado ahí escuchando, pero por dentro está resistiendo. Usted puede estar escuchando mediante sus oídos, pero por dentro está diciendo, ay, pastor, estás bien loco. ¿Qué te crea tu abuela? ¿Qué es eso? A lo mejor nadie lo ve, pero eso que brota es lo que te tiene en el día 2. Eso que nadie más ve, pero que está muy dentro de ti, es algo con lo que tú tienes que luchar, no con armas carnales, sino decirle al Señor, Señor, yo tengo un problema. Yo no puedo escuchar a mi sembrador de grupo de vida. Yo no puedo escuchar a mi sembrador de subred. Si sé que va a predicar alguien en la subred, ese día no voy, porque no me gusta escuchar a eso. Ajá. ¿Qué crees que es eso? Eso es lo que te está impidiendo llegar al tercer día, donde opera el poder de la resurrección. Porque el poder de la resurrección opera cuando nuestra obediencia es perfecta. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Hablar de las alturas es hablar de los lugares celestiales en Cristo, es hablar de cuando operó en nosotros el poder de la resurrección. Y dice este pasaje que Dios habita, Dios está en comunión con los que son humildes de espíritu. ¿Está aquí conmigo? La Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados espirituales. Cuando usted se pone a pelear con la gente, cuando usted trata de cambiar a su marido a puros bibliazos, cuando usted trata de cambiar a sus hijos a puros bibliazos, usted está peleando con armas carnales. Usted está peleando en sus fuerzas. Pero cuando usted entiende que hay corazones que no pueden cambiar más que con el poder de Dios, usted deja de rezongar, usted deja de pelear con su familia, usted deja de pelear con su cónyuge, usted pone a sus hijos en las manos de Dios y dice, Dios, ahí te los encargo. Yo sé que solo tú puedes cambiar el corazón, yo sé que solo tú puedes cambiar a esta persona. Dejo de pelear en mis fuerzas, muero a mis sueños, muero a mis fuerzas para que opere el poder de Dios. Y cuando opera el poder de Dios, el mismo Dios agarra de manita de puerco a tu cónyuge y los trae a sus pies. El mismo Dios agarra a tus hijos y los saca de donde está y los pone para que sean profetas, para que sean pastores, para que sean siervos de Dios, para que sean empresarios. Él cambia vidas, Él cambia circunstancias. Hay cosas que solo Él puede hacer. Este año tienes que dejar de pelear. Este año tienes que dejar de caminar en tus fuerzas. Vas a descansar en el poder de Dios. El poder de la resurrección va a hacer que te levantes al propósito eterno de Dios para tu vida. ¿Alguien lo cree? Romanos 6:5 dice, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. A ver, pellizca al que está a tu lado, a ver si está
bien plantadito. Si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Inmediatamente dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Escuche, aquí habla una verdad que usted y yo tenemos que vivir. El viejo hombre crucificado. El viejo hombre muerto. Ya no vivo yo. Lo cantamos, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando eso deja de ser una simple canción y se vuelve una realidad en mi vida, cuando ya no respondo en la carne, cuando ya no tengo pensamientos carnales, es porque he llevado todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces se cumple esta palabra. Somos semejantes a nuestro Señor en su resurrección. Dice que el viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado, ha muerto libre es del pecado. En el día 3, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 3, versículos 10 y 11, Pablo dice que él había dejado todo a fin de conocerlo a Él. Pablo dejó títulos teológicos, títulos religiosos, dice a fin de conocerlo a Él, e inmediatamente habla del poder de su resurrección. ¿Qué significa resurrección? Resurrección, mis hermanos, significa, por aquí tengo la definición, resurrección significa, ¿lo tienes ahí en la pantalla, hijo? Resurrección, encontré una definición en el diccionario que dice vuelta a la vida de alguien que había muerto. Escuche, resurrección significa vuelta a la vida de alguien que había muerto. ¿Quién nos dio vida a nosotros? Nos dio vida Dios. Diga conmigo, Dios me dio vida. Pero ¿sabe qué pasó? Esa vida nosotros decidimos ponerla en pecado. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Levante su mano y repita conmigo, todos hemos pecado. Diga nuevamente, Dios me dio vida, pero yo decidí pecar. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Entonces, la vida que Dios me dio, yo necesito retomarla. La vida que Dios me dio, el propósito por el cual Dios me dio existencia, yo necesito resucitarlo, porque yo morí por mis pecados. Por gracia, yo soy salvo. Por gracia, yo recibo perdón de pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que fueron echados del Edén, fueron echados del lugar donde fueron puestos. Y cuando Dios vino a ellos, y después de confrontarlos con su pecado, la Biblia dice que les puso vestiduras de pieles, pero no volvieron al Edén. Se cubrieron con la gracia, pero no recuperaron el lugar que tenían. La atmósfera de gloria, donde todo era posible, donde no había límites, donde se desarrollaban de acuerdo al plan perfecto de Dios. Muchos de nosotros hoy estamos cubiertos bajo la gracia de nuestro Señor. Recibimos perdón de pecados, pero no hemos sido transformados. La regamos, le pedimos perdón a Dios y nos cubre su gracia. La volvemos a regar por el mismo pecado, le pedimos perdón a Dios y nos cubre su gracia. Al tercer día le pedimos perdón por el mismo pecado, el Señor nos cubre de su gracia, nos perdona, pero no logramos llegar a Canaán. Porque para llegar a Canaán, nuestra obediencia tiene que ser perfecta.
para llegar allá, este cuerpo que fue programado para pecado, este cuerpo que fue programado para hacer lengua larga, este cuerpo que fue programado para ser chismoso, para ser celoso, para ser argüendero, tiene que morir en el desierto. Cuando muere en el desierto, cuando decido morir en Egipto, entonces puede operar en mí el poder de la resurrección y comienzo a vivir en el plan perfecto por el cual Dios me dio vida. Tienes que salir de donde te encuentras, tienes que recuperar lo que te pertenece, tienes que recuperar el propósito por el cual Dios te dio vida. Alguien dice amén. ¿Cómo opera el poder de la resurrección? ¿Cuándo opera? Cuando somos obedientes hasta la muerte. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 dice la Escritura: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche, la palabra dice, tiene que haber en nosotros, en usted y en mí, el mismo sentir que hubo en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a quedarse en esa condición, sino que se despojó a sí mismo. Y dice la Escritura, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Obediente hasta la muerte, obediente hasta las últimas consecuencias, obediente por encima de cualquier circunstancia. Esto es lo que nos dice la palabra. Para que operara el poder de resurrección en Jesús, Él tenía que ser obediente hasta la muerte. Ahora, Jesús no nos está pidiendo que muramos físicamente, sino que habla en un sentido espiritual, que cuando nosotros estamos dispuestos a ser obedientes a Dios hasta las últimas consecuencias, entonces pasamos a esa transición, pasamos a esa dimensión de fe, pasamos a esa dimensión donde las armas espirituales operan en nuestras manos de una manera real y visible en el nombre del Señor. Este pasaje dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gracias por su entusiasmo. Le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Los ángeles obedecen a la voz de mi Señor. Los ángeles se mueven, se activan a favor de aquellos que habrán de heredar salvación, obedeciendo a nuestro Señor. Dice que también se dobla toda rodilla de los que están en la tierra. La creación dobla su rodilla delante del Señor, pero también dice que los que están debajo de la tierra tienen que doblar su rodilla y con su lengua confesar que Jesús es el Señor. Este pasaje me dice que Dios, el Padre, le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Los ángeles le obedecen, la creación le obedece, y el mismo diablo, el mismo infierno, toda hueste espiritual de maldad se dobla su rodilla y confiesa: Jesús es el Señor. Con Jesús no podemos, con Jesús no podemos. Jesús es el Señor. Toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, pero escuche. En Romanos dice que cuando nosotros somos sepultados, así como Jesús, le repito, no físicamente, no le estoy diciendo que vaya y se cuelgue del pescuezo, estoy hablando de que nuestra carne tiene que ser sometida. Cuando somos sepultados, entonces podemos resucitar con Él, espiritualmente hablando. Opera en nosotros el poder de la resurrección. Y entonces Jesús, dice Efesios, que Jesús está a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales. Los ángeles le obedecen, la creación le obedece y el infierno le obedece.
Si yo fui sepultado con Él, yo resucito con Él y yo me siento al lado de Él. Y cuando me siento al lado de Él, los ángeles pelean a mi favor. Yo no les ordeno, pero en mi obediencia ellos se mueven y el infierno se somete debajo de los pies de nuestro Señor. Alguien dice amén. Las vendas espirituales están cayendo en este momento. La revelación te está llegando. Va a operar en ti el poder de la resurrección. Te vas a mover en fe. Vas a superar tus límites. Y vas a vivir una vida de conquista en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Pero se escucha bonito, ¿verdad? Pero ahí dice que antes de eso, Jesús se humilló a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre. Tomó forma de hombre. Tomó forma de siervo, perdón. ¿Puedes poner el versículo? Tomó forma de siervo. El Hijo de Dios, el Rey del universo, tomó forma de siervo. Una manera de quebrantar a Leviatán, una manera de quebrantar el orgullo, una manera de quebrantar la soberbia, es tomando forma de siervo. Servir, servir. Estamos tan llenos de doctrina apostolítica que todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere títulos, todo el mundo quiere ser profeta, querubines, patriarcas y toda la cosa. Pero mi Señor Jesús fue un siervo. Nunca aceptó un título, nunca dejó que le pusieran una corona, más que la de espinas para cargar nuestra maldición. Cuando quisieron hacerle rey, mejor se quitó, porque Él vino a servir. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. La manera en que morimos es cuando nos disponemos a servir. Me platicaba el pastor Josué Ramírez de una situación que pasó en su iglesia. Dice que en la iglesia no permiten, como está alfombrado y está muy bonito el lugar, no permiten que la gente entre con alimento, ni con comida, ni con bebidas. Y que un día estaban los ujieres en la puerta y llegó una persona por primera vez con un café, con una bebida en la mano, y el ujier le dijo amablemente: usted no puede pasar con esa bebida. ¿Y por qué no puedo pasar? Es que no se permiten pasar con bebidas. Pero es que vengo por primera vez. Entendemos, mire, tómese la bebida y después usted pasa. No, es que yo quiero pasar ahorita. Lamento mucho decirle que no puedo pasar. Y en ese momento que le avienta la bebida al ujier, lo embarró todo. Y entonces el ujier le dijo: ahora sí puede pasar. Ya no trae bebida. Ya no trae bebida, ahora sí puede pasar. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, el ser siervo, el ser servidor, implica que andas en humildad, que te pueden ofender, te pueden denigrar y no pueden valorar tu servicio. Pero tú lo estás haciendo para Dios, no para la honra de los hombres, es para Dios. Jesús tomó forma de siervo. Algunos no lo aceptaban, su misma familia no lo aceptaba, pero Él seguía sirviendo. De 10 leprosos que sanó, solo uno regresó, pero Él seguía sirviendo, nada lo detenía. Ese es nuestro Señor, Él nos muestra el camino. ¿Quieres llegar al día 3? Conviértete en un siervo de Dios, conviértete en una persona dispuesta a servir al Señor. Amén. No necesitas instituto bíblico, no necesitas una credencial, no necesitas una tarjeta. Se requiere un corazón conforme al corazón de Dios para servirle. Tomó forma de siervo. Número 2, dice la palabra que además de tomar forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Mi Señor, a quien le servían todos los ángeles, mi Señor, que estaba coronado de gloria y de majestad, vino y se hizo semejante a los hombres. Es cuando aprendemos a comprender al prójimo. Es cuando aprendemos a amar a aquel que ha sido rechazado. Es cuando nos ponemos en los zapatos de aquel que está sufriendo.
Nos ponemos en los zapatos de aquel que está en necesidad. No es cuando servimos por una posición, no es cuando servimos por un liderazgo que se nos olvidan las ovejas. Es cuando verdaderamente acá nosotros comprendemos la necesidad del ser humano, aprendemos a amar a Dios y seguimos amando al prójimo. No para que nos lo anoten en un reporte, no para que el pastor se entere, no para que nos llamen la atención, sino porque acá nosotros tenemos el mismo sentir que tuvo nuestro Señor. En tercer lugar, la palabra dice que Jesús se humilló a sí mismo.